Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Andrea Magaña y les doy la bienvenida a su programa literario La Tertulia de Minerva. Es un gusto estar aquí con ustedes en Jalisco Radio. Les recuerdo que nos pueden sintonizar en Guadalajara 96.3, Puerto Vallarta 91.9, Ciudad Guzmán 107.1 FM y también en internet en www.jaliscoradio.com. El día de hoy estaremos hablando con Miguel Ángel de Filosofía en la Red sobre los retos de leer filosofía, así que será un programa interesante en torno a la filosofía. Y antes de continuar y presentar a nuestro invitado que ya se encuentra aquí con nosotros en cabina, les quiero recordar que nos pueden escribir en nuestras redes sociales en @latertuliademinerva, en @jaliscoradio. Y les quería preguntar si ya escucharon el podcast Pupila Dilatada, que el día de ayer salió, creo que ya es el 5º episodio exactamente, en el que estuvimos hablando sobre el conflicto Rusia-Ucrania y de Ana Akhmatova, esta escritora, poeta rusa, con el maestro Daniel Duarte, y obviamente pues junto con Magdalena, que estamos con este podcast de Pupila Dilatada cada domingo liberando un nuevo episodio. Van a ser 7 episodios, todos en torno a temas coyunturales, temas literarios, filosóficos. No sé si ya lo escuchaste, Miguel, bienvenido. No lo he escuchado, pero sí te he visto, sí he visto los... Te lo voy a compartir. Reels. Sí, he visto los reels y sí se ve interesante la discusión. Justo estaba viendo hace rato que compartiste la historia de lo de Rusia y bueno, creo que es interesante la parte, cómo podemos mezclar las cosas, ¿no? Porque al final del día Rusia está generando una sensación ambivalente, muchos tomaron partido por uno por otro y los rusos, los que no tienen nada que ver porque son simples ciudadanos, la han llevado de corbata, que creo que es algo que nos dice mucho como sociedad también, cómo a veces juzgamos las acciones de un gobierno cuando están los ciudadanos de por medio y se tachan, ¿no? Y que el conflicto ha escalado en muchas maneras, ¿no? También hace no mucho en un torneo de tenis también hubo una discusión sobre alguien que se negó a saludar a alguien y que no sé qué, y cómo nos ha escalado tanto, y el retomar justamente a pensadores, a poetas de una nacionalidad específica con tanto conflicto, pues nos lleva sin duda a realmente considerar al ser humano antes de la nacionalidad incluso, ¿no? Exactamente, no solamente cancelar por su nacionalidad, sino considerar al ser humano, que incluso puede ser un ser humano que no tiene nada que ver con su gobierno ni con lo que está sucediendo, y nada más por el simple hecho es cancelado de una nacionalidad, ¿no? Que es justamente lo que hablamos y con Ana Akhmatova, y bueno, Daniel nos da este súper contexto porque él es un experto pues en toda esta parte de la literatura rusa, pues nos da un contexto también de lo que está sucediendo y también como quitar un poco estos mitos. Pero bueno, queda la invitación para que visiten Pupila Dilatada tanto en YouTube como en Facebook. Ahí pueden encontrar pues diferentes temas que estamos platicando Magdalena Pérez, que es una escritora, y yo, y pues queda la invitación, ¿no? Y bueno, pues ya para presentarles, que ya escucharon ustedes a Miguel Ángel Calderón, que se encuentra el día de hoy, dirige Filosofía en la Red y actualmente está estudiando la maestría en Filosofía y Valores. Es licenciado en Geografía e Historia, o sea, como pueden ver, es alguien muy inquieto que anda en todas partes. Aparte es profesor de universidad y está organizando justamente la Filoconf de 2023 de este año, que ya van, ¿cuántas ediciones? 3 con esta. 3, esta es la tercera edición de Filoconf, que será del 4 al 7 de septiembre, conferencias en torno a la filosofía, del 4 al 7 de septiembre de 9 de la mañana a 3:30, y ya nos estará platicando cómo funciona el registro. Es gratuito, abierto a todo el público, no tienes que ser un especialista en filosofía, e incluso tiene valor curricular, ¿no? Si quieres, empezamos por ahí, luego ya hablamos del tema del día de hoy, los retos de leer filosofía. Claro que sí. Mira, la Filocom, como comentabas, es la tercera edición. Formalmente podríamos decir, es algo ambivalente también porque es 2 y 3. La primera edición siempre fue algo que testeamos, fue un conversatorio como tal. Ya el año pasado ya fue incluso con el nombre de Filoconf, ya fue una serie de 3 días con conferencias virtuales. Este año la quisimos romper y quisimos irnos a lo grande, y una de ellas fue justamente lo de las constancias con valor curricular. Logramos hacer partner con la Universidad de Guadalajara y a través de ellos, bueno, ellos van a ser los hosts en Cush Belénes. Vamos a estar allí de formato híbrido. Tenemos la parte de filosofía en la red, entonces yo no podía renunciar
cuando me propusieron simplemente que fuera algo presencial, dije no, porque tenemos en la red, en el nombre, y no podemos renunciar a ello. Y gracias a ello nos trajo que vamos a tener 10 conferencias online, 10 conferencias de 10 panelistas diferentes entre Argentina, España, Colombia, Honduras y México mismo. Y pues si nos hubiéramos limitado a la presencia simplemente física, pues esto hubiera sido imposible, ¿no? Son 21 conferencias en total, pero 10 de ellas son virtuales y pues con grandes especialistas, con grandes cracks de la filosofía y del mundo cultural en general, porque aunque somos Filosofía en la Red, también tenemos espacio para la sociología, para la filosofía, para la psicología, para el derecho. Entonces nos metemos a ciencias sociales buscando justo lo que comentabas tú, ¿no? El no diluir, pero sí acercar de una manera interesante la filosofía, con reflexiones tanto académicas, tanto profundas, como al mismo tiempo también reflexiones que van a la cultura popular, ¿no? Hace no mucho, recientemente, el fin de semana justo, ahorita está la situación en España, nosotros tenemos gran público en España con lo de Urdiales y todo lo que pasó en el Mundial Femenil. Ay, a ver, ¿qué nos puedes decir de eso? Porque ese chisme está buenísimo. No, y lo peor, ¿sabes qué? Hoy lo justo que está salió... pasando con la mamá sí es real, que se puso en huelga de hambre en un templo, se encerró la mamá hasta que no digan la verdad o algo así. Sí, justo. Porque yo pensé que tal vez era una broma ahí que lanzaron. No, huelga de hambre total. Y luego lo peor del caso es que la Federación de Fútbol de España sacó un comunicado y dijo que le cree a este señor y que van a defender a este señor y que incluso están buscando a Jenny Hermoso, que es jugadora del Pachuca, por cierto, de Pachuca femenil, además de que anda por ahí en España, que va a defenderla, la está buscando para encararla y para confrontar las cosas cuando, bueno, todo el mundo vimos que le agarró la cara y la besó, y que después hizo un live y confesó, y ella dijo, no me gustó, pero pues me tengo que aguantar porque es el presidente. Y toda esta situación se fue haciendo también muy grande, ¿no? Y justo de eso, una chica que se llama Laura Carapeto escribió el fin de semana, aprovechando la efervescencia que tenemos en ser virtuales, y publicó un texto haciendo una reflexión sobre, no va de un beso, sino todo el trasfondo que hay, todo el machismo que hay. Y sin duda el poder presentar ese tipo de textos en donde nos salimos quizá de esta disyuntiva de Heidegger, de Nietzsche, de Platón, de Aristóteles, y nos metemos ya a una filosofía práctica, a una crítica social, pues es sin duda lo que hace Filocom, lo que hace Filosofía en la Red, y lo que buscamos hacer con ello, ¿no? Que no solo se quede en este discurso, en estas letras, sino realmente profundizar y pues criticar, ¿no? Al final del día no vamos a tener la respuesta, la filosofía nunca tiene las respuestas, pero sí vamos a incidir en calarle la herida y en pues, criticar y en, quizá mofarnos quizá un poco sarcásticamente, pero para tratar de ver que la sociedad entienda o trate de analizar, trate de pensar de alguna manera, se salga de la zona de confort y cuestione, ¿no? Y justo pues pongamos los dos lados y podemos ver a la mamá y pensar qué tan correcto, qué tan incorrecto es que haga ese tipo de gestión siendo mujer, con todas las connotaciones que puede traer eso consigo, ¿no? Es que creo que es un tema muy delicado y que nosotros nada más tenemos la versión que los medios de comunicación nos quieren dar, ¿no? Justamente. Y lo que hace la filosofía hasta cierto punto, o estas disciplinas en realidad, las disciplinas que están dentro de incluso de las ciencias sociales, ¿no? Todos estos estudios lo que hacen es poder profundizar e ir más allá de ese discurso que nos están dando, poder analizar y ver qué es lo que realmente está sucediendo en este caso y en otros casos, ¿no? Las fichas se presentan y cada quien toma lo que le conviene y como le acomode, y luego ya es poder ir desmenuzando este discurso y ver la situación de lo que está pasando, ¿no? Justamente. Y justo de esto es parte de lo que podríamos decir de la importancia de leer filosofía, ¿no? Que la filosofía, como dices, nos enseña a no conformarnos, a cuestionarlo, ¿no? Al piénsalo todo, al ponlo en duda todo, y realmente dar este salto de no me voy a acordar con esta parte que veo, sino voy a ir más allá, pero también con herramientas, ¿no? No simplemente es empezar a hurgar y encontrar pues la verdad o las supuestas verdades en diferentes lados, sino realmente con análisis, con reflexión, con contexto también social, histórico, que obviamente ahorita sí tenemos una situación que quizá hace unos años atrás pudiéramos haberlo entendido de otra manera, y a partir de ello poder emitir un juicio, una opinión, pero también incentivar a que las demás personas actúen, ¿no? Motivar, impulsar a las personas, porque si nos quedamos incluso en un ensayo, incluso simplemente en publicarlo en internet o hacer un reel y compartirlo, pues también va a ser algo vacío. Al final del día se tiene que motivar a las personas. En España se están movilizando mucho mujeres, hombres, a partir de esta situación para denunciarlo y para criticarlo, que es lo más importante.
Que en realidad la molestia es el trasfondo que tiene detrás, que era lo que tú ya decías, ¿no? No es simplemente el hecho de lo que sucedió y cómo sucedió, sino el trasfondo detrás de sentirse con el derecho de poder acercarte a una persona a tocarla y luego besarla incluso, ¿no? Sí. Es eso, creo que sería la reflexión. No, y más que nada la crítica que se le puede llegar a hacer, ¿no? O sea, como mujer ella se tiene que victimizar y lo tiene que aceptar porque es mujer y porque el otro tiene una figura de poder, cuando no tiene que ser así. O sea, a lo mejor si hubiera sido al revés, pues incluso al hombre lo pueden vitorear. ¿Por qué? O sea, todas estas situaciones de machismo, de corrupción, como la misma pues cúpula todavía se mantiene en defender, en mantener, cuando pues simplemente puedes criticar y llegar y decir simplemente esto no va. Si ella no quiso, pues no quiso y es un no, es un no y punto. Sí, exactamente. Justamente, y el tema, que ya estamos hablando de él, los retos de leer filosofía, pues implica también poderse acercar a textos mucho más sencillos, ¿no? Que es lo que también vamos a estar hablando en la siguiente parte del programa. Y no por sencillo se refiere a textos que no tienen un valor, sino quizás textos que nos pueden acercar a problemáticas y a temas de una manera, pues yo diría que incluso mucho más literaria, ¿no? Que esta parte como tan estructurada. No, y creo que ahorita que hablas de valor, nosotros lo comentábamos y spoiler en la charla que tuvimos el viernes pasado sobre la literatura, que también qué nos da valor o por qué, cómo evaluamos las cosas, ¿no? También el fin de semana sacamos un debate, nosotros tenemos Viaje al Pensamiento, que es un programa de debate con algunos autores y autoras, y justo ya le hablábamos si la filosofía es útil. Y aquí viene la pregunta, ¿qué es útil, qué no es útil? ¿Cuándo es algo útil? ¿Cuándo algo tiene valor? Y aquí al final del día la reflexión es, leemos cosas o podemos acercarnos a leer cosas que quizá no tengan una utilidad, entre comillas, en este sentido práctico, pero sí una utilidad en el trasfondo de que te van a llevar a una reflexión, te van a llevar a incentivarte a replantearte quién soy, dónde estoy, por qué estoy. Esas preguntas clásicas que un texto denso o incluso ligero te pueden llevar, incluso una serie, incluso una película, ¿no? Incluso cualquier cosa random te puede llevar te puede incentivar eso, y no porque sea más o menos culto quiere decir o le pierde valor, ¿no? Porque muchas veces solemos, y luego cuando estamos como en estas esferas académicas, criticar, ¿no? Y si lees a tal personaje, no sé, Heidegger, pues si eres profundo y si eres denso y si le entiendes a la filosofía, y si lees a lo mejor a Darío, que hace sus videos en YouTube, pues él es mainstream y no es igual. Y creo que al final del día, si lo que lees o si lo que consumes de filosofía te lleva a pensar, te lleva a reflexionar y te lleva a hacer una introspección, pues eso es filosofía, estás filosofando. Exactamente, te estás haciendo las preguntas esenciales que quizás no encontremos una respuesta, pero que sí nos ayudan a reflexionar. ¿Qué te parece, Miguel, si vamos a un corte? Y regresando, pues continuamos con este tema. Redes sociales, les recuerdo @la tertulia de Minerva, @Jalisco Radio y @filosofía en la red. Ahí pueden ir encontrando más información sobre Filoconf, que se llevará a cabo del 4 al 7 de septiembre de 9 a 3:30. Serán 22 charlas, tengo entendido, y bueno, el registro ya está abierto para quien guste irse registrando para participar. Es totalmente gratuito. Vamos a un corte y regresamos. Estamos de regreso en su programa La Tertulia de Minerva, aquí en Jalisco Radio. Fabián Pelayo en controles. Como siempre, muchas gracias, Fabián, por estar al pendiente en cabina. Y bueno, ¿de qué hemos estado platicando el día de hoy? De los retos de leer filosofía con nuestro invitado Miguel Ángel Calderón, quien dirige Filosofía en la Red. Así lo encuentran en redes sociales. Filosofía en la Red, tanto estás en Instagram, Facebook, TikTok, Twitter o X, y bueno, filosofiaenlared.com, que es la principal, y en las redes que salgan, pues ahí andamos. Incluso teníamos Virreal, no pegó, pero llegamos a tener Virreal también. Ah, qué bien, qué bien. Pues así es, y estamos hablando de los retos de leer filosofía, y antes de irnos al corte, pues empezamos a hablar un poco de por qué leer filosofía, y que justamente es un buen pretexto para poder reflexionar de lo que está sucediendo en nuestro contexto cultural, histórico, social. Justamente pues nos ayuda a reflexionar sobre estas grandes preguntas existenciales: ¿quién soy? ¿A qué vine? ¿Qué quiero? Pero pues de una manera con guía quizás,
y justamente que la filosofía no tiene que ser como ser inalcanzable o algo inalcanzable que está ya en un pedestal, que era también lo que hablamos en la charla del viernes de la semana pasada, creo que antepasada ya, ¿verdad? Sí, antepasada. Ay, ya. qué rápido se pasa el tiempo. Sí, qué barbaridad. Bueno, que fue justamente lo que estuvimos platicando un poco, ¿no? Y me gustaría, Miguel, que habláramos pues justamente cuáles son los retos de leer filosofía, porque para alguien que entra a la licenciatura de filosofía o que estudia filosofía, pues sí se encuentra justamente con estas dificultades de la lectura, ¿no? Porque leer a Heidegger, a Hegel o a la Escuela de Frankfurt, yo qué sé, todos estos filósofos de repente nos suena como algo inalcanzable. Luego uno intenta, yo qué sé, incluso leer a Kant y se mete como en todos estos conflictos que no entiendo qué me está queriendo decir, y ahí dejas el libro, lo abandonas, pero creo que también hay otras lecturas pues muchísimo más cercanas, ¿no? Sí, justo dentro de los retos traigo mi acordeón. A ver, compártenos. Uno es el lenguaje complejo, justo el que mencionabas, el lenguaje técnico, abstracto. Justo con Kant, por ejemplo, tenemos un claro ejemplo de ello, cómo también a veces nos podemos acercar a cosas difíciles cuando tenemos que ir como los niños, ¿no? No podemos correr cuando no sabemos caminar, no sabemos gatear. Entonces, al final del día, entender que todo tiene un lenguaje y que nosotros nos tenemos que ir adecuando. No es lo mismo, no se pasa con medicina. No te vas a acercar a un manual de medicina si no tienes conocimiento básico de los términos, de la terminología, sino poco a poco irlo rumiando, irlo saboreando. Otra cosa que creo que es muy interesante y a veces se nos olvida es entender el contexto histórico y social de los textos. Y esto entra mucho en exégesis, por ejemplo, incluso en la exégesis bíblica, es uno de los más fuertes. Cómo a veces queremos entender o queremos calzar un texto de hace 1000 años, de hace 2000 años a la actualidad, cuando realmente lo que escribieron los autores en ese momento tiene un contexto específico pensado para ciertas personas bajo cierta idiosincrasia. Entonces, por ejemplo, aquí la típica, ¿no? La famosa Dios ha muerto de Nietzsche. ¿Cómo se ha malinterpretado? Porque muchas veces nos quedamos con el Dios ha muerto, pero no entendemos lo que quiso decir realmente Nietzsche con el Dios ha muerto, que sí, bueno, era medio ateo y todo el rollo, pero al final del día su frase va con otra intención y se puede descontextualizar totalmente justamente por desconocer pues todo el entorno sociocultural que vivía Nietzsche y que vivía pues en la Europa de esos años. Otra cosa interesante son las diversas interpretaciones. Los filósofos en filosofía nunca te pones de acuerdo con nada. Siempre cada uno tiene su visión, cada uno tiene su manera de ver. Incluso si le preguntas a alguien que estudia filosofía o que se dice filósofo o filósofa, si le preguntas qué es la filosofía, cada quien te va a contestar o te toma la cita de algún personaje, que eso es algo que al menos a mí no me gusta tanto, como que siempre coger de información de los demás, pero nunca te va a dar como que un concepto, nunca vas a poder consensuar, no vas a decir una experiencia, una forma de acercarte, lo que sea, pero nunca va a haber como un tal cual de cabo a rabo, porque realmente la filosofía es algo que se va entendiendo y se va interpretando de diferentes maneras, y justamente los textos también nos prestan a ello. Por ejemplo, algo que yo aquí reflexionaba es un poco la alegoría de la caverna de Platón. Cómo se puede entender de dos maneras simples. Uno, como la ignorancia humana, una crítica a la ignorancia, pero otra misma a la realidad, ¿no? Cuántas veces Matrix nos habla de una alegoría de la caverna de Platón y no sé qué, cuando son diferentes interpretaciones que se dan bajo un mismo texto, y si justamente desconocemos un poco el contexto y un poco la situación, pues nos podemos perder en esas interpretaciones. Otra que es importante en los retos es el estar dispuesto a que lo que vas a leer te tiene que incomodar. Una vez un profesor me comentó que si leía algo en lo que yo estaba de acuerdo, si leía a un filósofo o una filósofa que yo estaba todo asintiendo y diciendo sí estoy de acuerdo, no, sí, tiene toda la razón, entonces no estaba leyendo correctamente filosofía, sino realmente tienes que atreverte al que lo que vas a leer te tiene que doler, te tiene que incomodar, te tiene que cuestionar y te tienes que pelear con esa persona, ¿no? Al final del día, si no haces eso, quiere decir que no estás leyendo filosofía, sino simplemente estás manteniéndose tu burbuja, haciendo afirmaciones sobre lo que tú ya crees o lo que tú ya sostienes, pero no realmente incentivando este pensamiento. Entonces creo que esos son los retos principales, ¿no? Que al final del día nos atrevamos a cuestionarnos las cosas y a replantearnos nuestro sistema de valores, nuestros sistemas de creencias, porque si no, pues no vamos a llegar a ningún lado o no vamos a filosofar realmente. Entonces, los retos son el lenguaje complejo,
que también entra en la parte como muy académica, como el estar utilizando quizás palabras rimbombantes o un poco más complicadas, o palabras que el resto no tan coloquiales o no tan amenas o tan cercanas. El contexto histórico sociocultural, ¿no? Esta parte que comentabas, ¿cuál otro? Las diferentes interpretaciones o las exégesis que se hacen sobre un mismo texto y el atrevernos o el autocuestionamiento, ¿no? Que creo que la parte del autocuestionamiento también es yo creo que el mayor reto, creo que sería entre ese y el lenguaje. Y en el lenguaje creo que ahí es donde entra el conflicto bueno entre la divulgación y entre la academia, entre a veces lo que se hace dentro, por ejemplo, en Filosofía en la Red u otras plataformas, lo que hace, por ejemplo, Dani Ayala, que también hace divulgación, lo que hacen otros pensadores y pensadoras, otros filósofos y filósofas, cuando te comparas con un paper, ¿no? Cuando a veces entrar a una universidad y apostar, ¿no? Yo tengo una maestra que de hecho va a estar aquí, que es Liana Muñoz, que es una maestra de Honduras, es cubana, pero vive en Honduras y es maestra en filosofía. Y ella me confesaba una vez que le daba, no sé, pena, pero como que no se sentía tan a gusto el poner en su currículum que ella tiene un podcast que se llama Sin Filosofía Podcast, que hace divulgación de filosofía cuando es una maestra en filosofía y tiene sus cátedras. Y creo que entra en este sentido del lenguaje, ¿no? Como muchas veces desde la academia, desde esta famosa Torre de Marfil, está mal visto como el hacer un poco más coloquial o el acercar estos conocimientos, ¿no? Así es, o sea, es como que no, estás degradando, nos estamos rasgando las vestiduras porque estás acercando la filosofía cuando se supone que te tienes que acercar a la filosofía entendiendo todos los términos, cosas raras, cuando no es así. O sea, realmente la filosofía parte de la calle y parte para un saber público y un saber práctico, que eso se nos olvida. Si nos remontamos a la historia, la filosofía nace o tiene la intención de ser práctica, de ser útil realmente a las formas de vida de las personas. Después ya entraron las academias, entraron las diversas escuelas y ya la estructuraron y la hicieron más densa, pero como que se nos olvida esa cuestión y cuando estamos mucho en un lado del barco, lo perdemos hacia ese sentido, ¿no? ¿Qué les parece si vamos a un breve corte musical? Fabián, si nos apoyas con un breve corte musical, porque creo que aquí necesitamos tener un poco... Vamos a un corte musical y regresamos. Es que te veo que creo que necesitas entrar, ¿verdad? No, te veo que pasas y vas. No, dije, pero yo iba a esperar. ¿Qué sucede? No había ningún problema, pero muchas gracias. No, adelante. Sí, este cable sí admite datos. ¿Ya? Muy bien. Todo, muchas gracias. No, ¿de qué? Pero dije, lo veo que necesita entrar. Sí, pero yo me iba a esperar. No te preocupes, pero prefiero porque me pongo nerviosa. Sí. Bueno. Nos cortan inspiración. Ajá. Bueno, estamos de regreso, ya se soluciona aquí un pequeño problema técnico, bueno, no problema técnico, pero necesitamos hacer una breve pausa. Y estamos justamente hablando de los retos, pues, de leer filosofía. Creo que otro reto, que no solamente es de leer filosofía, sino de leer en general, es poderte dar el tiempo, porque hay que pensar incluso por lo básico de lo básico, ¿no? Poderte dar el tiempo y luego tener como las ganas. Por ejemplo, el día de ayer, domingo, yo dije, toda la tarde voy a estar leyendo, tengo el domingo libre, normalmente siempre tengo compromisos, pero me iba a desocupar temprano, mis compromisos eran muy temprano, y dije, toda la tarde voy a estar leyendo, y no me llegó. Algo sucedió que yo dije, quiero ver series y pues quiero de verdad flojear, porque creo que el reto también de encontrar el poder leer no solamente es el saber leer, ¿no? Muchos sabemos leer, la mayoría de las personas sabemos leer. Bueno, ya no sé cuál es la estadística en México, pero de alfabetización ya cambió de muchos años para acá, de algunos años para acá. Entonces, creo que el reto no solamente es saber leer, sino sentarte, darte el tiempo, tener como la energía, el querer cuestionarte, el reflexionar, y luego no nomás estar, si es filosofía, no nada más estar leyendo por leer, porque a mí me pasaba justamente en la licenciatura que yo decía, bueno, es que me dejaron leer este artículo y lo estaba leyendo y mi cabeza estaba en otra parte, entonces tenía que regresar. Y creo que en la filosofía, ya hablando en específico, era lo que a mí me costaba trabajo, que de repente
concentrarte y tener ese conocimiento, ese contexto que tú ya lo decías, histórico, cultural, del escritor, del autor que está hablando sobre un cierto tema, también es necesario conocer todo lo que hay alrededor, ¿no? Entonces, creo que darte el tiempo, el espacio, la calma, eso es lo primero, y después ir descifrando el texto, que lo entiendas, que lo digieras, y luego cuestionarte qué es eso que te está diciendo, si te está diciendo algo que a ti te hace sentido o no. Creo que es Y ahorita que hablas esta parte también del tiempo, creo que muchas veces cuando lo hacemos más por hobby, o sea, que no sea como en la licenciatura o algo, el no castigarnos a nosotros mismos porque a lo mejor avanzamos muy poco. Puede pasar que a lo mejor lees un capítulo de un texto y para ti fue denso, fue complicado, a lo mejor lo rumiaste mucho, a lo mejor lo reflexionaste mucho, pero después te entra como la culpa de leo muy despacio o como que no avanzo. Y si realmente es por placer, si realmente es porque tú te sentaste y dijiste, tomé este libro de la estantería y me voy a sentar a leer, pues no importa la velocidad en que lo hagas, al final del día con que te quedes tú con algo es lo importante, ¿no? O diferente pasa evidentemente cuando estás en licenciatura, cuando estás en algo que tienes que leer, porque tienes que leer y lo lees a destajo. Y creo que también ahí se diluye mucho este sabor, ¿no? Al final del día, en la licenciatura quizás nos quedamos con muchas, pues... lagunas o cuestionamientos, ¿no? Sí. O por ejemplo, yo que cuando hacemos correcciones en los textos, aunque salen textos en el sitio, que salen todos los días textos, pues se corrigen, pero se corrigen en destajo, o sea, se revisa en destajo, que es como... ya no lo disfrutas, entre comillas, sí te quedas con algo, pero no es lo mismo. Y creo que en este sentido también es no juzgar muchas veces a las personas. Lo comentábamos nosotros en el live y se lo vamos a dejar, vamos a subir esto en YouTube y se lo vamos a dejar pineado para ahí al live que tuvimos. Comentábamos justo esta parte de no criticar a las personas que quizá no leen por obligaciones, ¿no? O sea, ¿cómo vas a criticar a una persona que trabaja de 7 de la mañana a 8 de la noche, llega a su casa, es padre de familia, es madre de familia, tiene que atender en su casa y que no lea porque pues no lee y es un inculto? Creo que también nos queda esta parte que a veces somos muy duros con las personas, ¿no? Y que nos autojuzgamos mucho, por ejemplo, esta parte que decías tú de, bueno, me puse a maratonear series, pues también no pasa nada, ¿no? Y a lo mejor en la serie misma también puedes hacer filosofía. Hay muchas películas que tienen muchas reflexiones, que tienen muchas introspecciones y que sin echarte un manual, pues también te genera un pensamiento, te genera una reflexión y no por ello es lo que decíamos, el contenido menos válido, útil o inútil. Al final del día, si tú consumes algo, sea un libro, sea una serie, incluso una canción, ¿no? A veces las canciones son tan profundas que te llevan a reflexionar y te quedaste realmente con una reflexión y esto lo catapultas de alguna manera, pues estás filosofando. Entonces creo que debemos de quitar también del pedestal la parte de qué es hacer filosofía o qué es estar filosofando, porque lo quedamos en este licenciada en filosofía, en este profesor o profesora que da una cátedra, pero al final del día, ¿qué es hacer filosofía? ¿Qué es simplemente cuestionarnos, replantearnos y jugar con nuestra mente para sacar conclusiones nuevas? Sí, y justamente es tampoco ir como borregos con lo que te dicen, la información que te dan y ya, ¿no? Que era también lo que hablamos en el primer bloque. Por ejemplo, ahora que yo comentaba que ayer yo quería leer y ya no terminé leyendo, terminé viendo series, pero al mismo tiempo vi Domina, por ejemplo, que es una serie que está en HBO, que se la súper recomiendo, que nos habla sobre Roma, sobre el Imperio Romano, todo lo que sucede después del asesinato de Julio César, ¿no? En el Senado. Y son juegos totales de poder, juegos políticos y cómo el que tiene el poder continuamente se tiene que estar defendiendo y nunca tiene esta paz, ¿no? Siempre son conspiraciones, siempre alguien te quiere asesinar, alguien te va a perseguir y alguien quiere el puesto que tienes, ¿no? Entonces, en realidad, yo pensaba en torno y empecé a reflexionar en torno a los juegos de poder. ¿Qué tipo de poder existe ahora en la actualidad dentro del sistema, ¿no? Es decir, ves algo, pero también te pones a reflexionar al respecto, creo que es como pasarlo por el filtro o este lente que nos podemos poner de la filosofía, ¿no? Sí, no solo consumir por consumir quizá destajo, sino realmente... Y no pensar y quedarte ya como con los colores y las imágenes y la música, ¿no? Sí, por ejemplo, hablábamos hace ratito de la alegoría de la caverna de Platón, pues está, por ejemplo, The Truman Show, que perfectamente la puedes analizar bajo esa arista y te puede llevar a conclusiones interesantes y dices, bueno, ok, creo que a veces somos muy rígidos y muy duros con nosotros mismos o le metemos este término de culto, inculta, filósofo, filósofa
a libros, a tener una biblioteca llena, cuando a veces no es necesario. O sea, hay personas que se dedican a eso, sí, que les pagan por eso, por hacer papers y demás, pero quizá la gente de a pie, pues no. ¿Y por qué somos tan duros? Creo que esa es una parte que lo que hace Filosofía en la Red es justo acercar esta reflexión a que cualquier persona se pueda acercar sin esta dureza, sin esta rigidez de que no porque no seas de la filosofía o no porque no te dediques al 100%, estás alejado de este saber que no es un saber tampoco tan jugoso y tan... No, es un saber que se puede acercar y que te lo puedes comer a tu ritmo, a tu manera, a tu forma de ser, pero que democratizando el conocimiento nos permite llegar a más personas y sobre todo tratar de hacer una sociedad un poco, no mejor porque sería hablar muy utópico, pero mejor dejar un granito de arena en algunas personas que nos lean y que esto los lleve a quizá algunos filosofar, ¿no? Nosotros tenemos dentro de nuestros autores, dos chicos que tienen 18 años que entraron por un concurso en España, ganaron la Olimpiada Filosófica de Madrid, y a partir de lo que les gustó hacer y de que entraron a Filosofía en la Red, se matricularon a la carrera. Entonces para mí eso es wow, o sea, ya dos personitas ya están allí, ya les metimos al lado oscuro. Bueno, creo que eso es un genial avance. Sí. Es un avance justamente, ¿no? El poder, que es lo que has estado haciendo a través de Filosofía en la Red, ¿no? Filosofía en la Red es esta plataforma que no solamente está en redes sociales, sino también ya tienen una página en donde todos los días se publican diferentes artículos nuevos en torno a la filosofía, ¿no? Que yo te decía, ¿cómo le hacen para que diario salga una publicación nueva? De verdad, a mí me sorprende, pero qué bonito, ¿no? Y por ejemplo, aquí me trajiste el anuario 2022, supongo que el 2023, ¿cuándo va a salir? Ese es hasta, esperemos, como mayo, junio del otro año. O sea, va como se reúne lo del año anterior. No, del año anterior, así es. Ok, y estoy viendo, bueno, ya se los presumiré y compartiré en redes sociales, pero está muy, muy interesante y muy bien hecho, así que, pues, enhorabuena. No, y justo gracias, y justo, pues, logramos este, pues, objetivo de un texto diario, porque tenemos más de 90 autores de 12 países diferentes, y que son desde estos chicos que les comentaba, que van entrando a la carrera, chicos que están estudiando, chicas que están en el máster, doctores, doctoras, o sea, realmente tenemos un abanico. Y lo interesante también es que no todos son filósofos, sino, si bien un 70-80% entra dentro del ámbito, están estudiando algo que ver con la filosofía, tenemos sociólogos, tenemos antropólogos, tenemos psicólogos, o sea, tenemos un bagaje interesante que nos permite, pues, poder presentar este crisol de opiniones, de reflexiones, y que no se limitan solo a una cosa. Y por ejemplo, en muchos vemos ese crecimiento que también es interesante, como escritor, y tú que te metes a la literatura, pues en esta parte cómo vas viendo el crecimiento de un autor, y eso es hermoso. O sea, realmente cuando convives con la persona y vas viendo este crecimiento de cómo va desarrollando sus textos, pues como lector también haces ese clic con esta persona y logras, pues, enamorarte de sus textos y ver esta evolución y esta reflexión, y te lleva también quizá al planteamiento que hacen para cuestionarlo, investigarlo, y que siempre dejamos como que la arista ahí de, pues, llega más, ¿no? Que al final del día es lo que tiene la intención de la filosofía. La filosofía nunca te va a dar una respuesta, sino te va a querer... Si logramos generarte como que esta espinita de la duda en algo, entonces estamos haciendo bien nuestro trabajo. Estamos del otro lado. ¿Qué te parece si vamos a un corte y regresando, pues vemos con qué autores podríamos empezar, ¿no? También qué autores nos pueden facilitar el acercarnos a la filosofía, aparte de lo que pueden encontrar en Filosofía en la Red, estos artículos pues muy interesantes. Así que vamos a un corte y regresamos. Estamos de regreso en su programa La Tertulia de Minerva, aquí en Jalisco Radio. Les recuerdo redes sociales, @La Tertulia de Minerva, @Jalisco Radio, y estamos platicando con Miguel Ángel Calderón de Filosofía en la Red, Fabián Pelayo en controles. Gracias, Fabián, como siempre, con la música que nos apoya, y no solamente con la música, con todo lo que está sucediendo ahorita, para que nos puedan escuchar. Y bueno, Miguel Ángel de Filosofía en la Red, pues estamos platicando sobre los retos de leer filosofía, sobre todos estos mitos, sobre cómo acercarnos a la filosofía y las dificultades, porque sí las hay, pero también estamos viendo los beneficios. Y quisiera que ahora platicáramos o que pasáramos, porque no nos vamos a decir, ay sí, échate la crítica de la razón pura, tienes 5 días para leerla y ya con eso vas a saber todo, ¿no? En realidad, acercarse a la filosofía
filosofía, y leer filosofía tiene que ser un ejercicio de placer, de disfrute, y también pues hay ciertos textos que nos ayudan a aproximarnos, ¿no? ¿Qué textos o qué libros nos recomendarías tú para aproximarnos y no quedarnos como con este espinita o este miedo a no querer leer filosofía por el hecho de que es algo muy complicado? Yo me traje 2 libritos que creo que más allá de empezar aquí a vomitar autores y autoras y decir que X o Y, hay 2 interesantes, son muy comerciales, pero creo que justo por ello nos pueden permitir un acercamiento más íntimo y más coloquial. Uno de ellos, aludiendo un poco a la tertulia de Minerva, es una novela, que es El mundo de Sofía. Es un bestseller, es un clásico, muchos lo critican por la forma en que lo aborda o lo que sea, pero a mí en lo personal creo que es un libro que en forma de novela te lleva a través de la historia de la filosofía. Entonces, un primer acercamiento como a la historia general de la filosofía creo que es básico, y hacerlo a través de una narración, de una novela, creo que es muy entretenido, muy didáctico, empatizas mucho con Sofía, te diviertes, o sea, creo que la manera de hacer clic con la historia de la filosofía, que es abundante, pues es a través de una novela, y creo que no hay mejor novela, al menos en mi forma de sentirlo, que El mundo de Sofía. Sí, yo también ya había escuchado El mundo de Sofía y creo que lo leí en prepa cuando estaba con esto de que estudiaré filosofía o no. Y recuerdo que llegué y así como de que, ¿qué has leído de filosofía? Y yo dije, pues El mundo de Sofía, y así como que los profesores me voltearon a ver así como, a ver niña, o sea, si entraste a estudiar filosofía porque leíste El mundo de Sofía, estás muy equivocada. Pero en realidad más bien debieron de haber dicho, ok, ese es un inicio, ¿no? Lo leíste siendo joven, adolescente, ahora vamos a seguir avanzando en vez de juzgarte, ¿no? Y creo que El mundo de Sofía justamente es un acercamiento a la filosofía porque te habla desde los griegos, ¿no? Y este avance y este cuestionarse, en realidad lo que va haciendo, va arrojando preguntas, dudas, y las va intentando resolver a través de una novela, ¿no? Y empatizas con la niña, o sea, al final Sofía te terminas tú identificando con ella y haces este crecimiento, ¿no? Este primer vistazo a la filosofía o lo que puedes encontrarte, ¿no? Como bien comentas y como platicaba, es algo que muchos lo critican, muchos lo cuestionan, pero es que no es tanto a lo mejor que leas filosofía como tal, pero sí es un acercamiento a la historia y como comentábamos, entender el contexto, entender la historia es muy importante para saber todo el trasfondo, y si hay algo que nos lleve de una forma más divertida a la historia, que de por sí para muchos la historia puede ser per se algo muy aburrido, pues qué mejor que una novela que sea algo más pues entretenido, ¿no? Y de ahí hay otro texto que a mí me gusta mucho, y va más a lo práctico, es más Platón, menos Prozac. Es un texto que va más hacia cosas prácticas, no es un manual de filosofía, no te llena de términos ni nada, sino simplemente te incita a estar pensando y a estar reflexionando, ¿no? Y te da consejitos para que los apliques. Y creo que es la mejor manera, ¿no? Yo les comentaba que al inicio la filosofía nace con esta semillita de dar consejos, de dar tips, y no el típico tip de galleta china de la fortuna de vas a hacer esto, no, tips que realmente te motiven, te incentiven a algo, y más Platón menos Prozac, de una forma didáctica, divertida, dinámica, te puede permitir ello. Ya después si das el salto a Kant, a Nietzsche, a Arendt o lo que sea, bueno, ya es diferente, pero creo que un primer acercamiento y que le veas realmente una utilidad. Porque vas a leer a Arendt y vas a decir, pues esto de qué me sirve, no, esto que dijo Hannah, pues qué, o ya yo qué. Si realmente le des como que un trasfondo y realmente encuentras como que, a lo mejor recomendación, a lo mejor esta forma de pensar me puede llevar a reflexionar y incentivarme de alguna manera, pues me va a ayudar de ciertas formas a que no sea inútil la filosofía, porque si no, otra cosa es, ¿para qué te lees la crítica de la razón pura si te vas a quedar solamente cuestionándote y peleándote con Kant cuando no lo vas a aplicar? Otro que a mí me hubiera gustado acercarme en cierta etapa de mi vida antes de haber entrado a la licenciatura, pues hubieran sido los diálogos de Platón, ¿no? Creo que te van hablando sobre temas fundamentales del ser, como el amor, la amistad. El banquete de Platón, por ejemplo, es justamente, que era lo que también mencionaba en la charla que tuvimos hace 15 días, pues es una borrachera entre amigos que están hablando y reflexionando en torno a la vida y a la existencia, y creo que no es nada complicado de leer. Uno dice, pues sí, los griegos tan lejanos, ¿qué nos van a decir? Creo que siguen siendo demasiado vigentes, ¿no? Sí, es una borrachera muy atemporal, y sin duda es una
una tertulia que te permite entender que siempre nos hemos cuestionado las mismas cosas, siempre le buscamos dar un sentido a las mismas cosas, y también nos habla un poco de nuestro ser humano, ¿no? Al final del día, de pensar que otros pensaban sobre qué es el amor o qué es lo que sea, y el que tú te lo sigas cuestionando, pues no sé si incluso que nos da un poco de depresión al pensar que no lo hemos resuelto, ¿no? Pero nos motiva justamente un diálogo, justamente busca eso, ¿no? Busca ser didáctico y ser reflexivo y ser introspectivo. Creo que una discusión, como que meterte en tercera persona y ver de trasfondo que están discutiendo y que están peleando, al final siempre nos gusta el chisme. Sí. Y creo que esa manera de filosofar y de, bueno, a lo mejor él tiene razón, a lo mejor esta persona no tiene razón, nos puede llevar a algo, y creo que al final del día es lo que buscamos y lo que se busca en la filosofía, que es que trascienda y que realmente te impacte. Y algo muy importante que yo vi dentro de mis aquí acordeón, es cómo no tenerle miedo a las interpretaciones propias. Porque muchas veces cuando leemos algo, nos solemos casar con que esa interpretación de ese texto tiene que ser bajo ciertos parámetros, y porque a lo mejor tal persona o tal pensador o tal pensadora reflexionó y definió tal manera de reflexionar. Y justamente la filosofía te enseña a que tú también puedes aportar tus reflexiones, y no por ello vas a estar incorrecto o correcto. O sea, al final del día, si por mucho que te digan, este texto significa esto, y para ti tú le das otra interpretación, pues es válido totalmente. O sea, creo que al final del día no tenerle miedo a nosotros reflexionar. Yo muchas veces es lo que a mí me cuestiona cuando agarras un texto, paper o artículo normal, y tienes como 20,000 bibliografías o 20,000 notas al pie, porque te tienes que justificar que tal persona dijo esto porque lo dijo de esta manera, y tú no te atreves como que a romper el cordón umbilical de decir, esto yo lo digo porque yo lo digo, porque a mí me llevó esta reflexión. Entonces creo que el perderle el miedo a las interpretaciones personales nos puede catapultar a realmente reflexionar y hacer filosofía de una manera pues única y que se necesita. Entonces, recordando, los libros, es El mundo de Sofía. ¿Tenemos el autor? No lo recuerdo. John Gander. Ajá. Y más Platón, menos Prozac. Ese sí te lo... Que ese creo que Dani lo había recomendado también. Y él es de Le traigo ganas, no lo he leído. Como dato curioso, el autor es de una página de divulgación de filosofía muy importante, alemana. Entonces al final del día, a raíz de ahí, esa es su página de divulgación. De Lou Marinov, más Platón, menos Prozac. Lou Marinov. Wow. Aquí está. Igual es bestseller, o sea, lo encuentran. Lo pueden encontrar en Amazon en Kindle, 109 pesos. No hay pretexto, sí. ¿No? Justamente. Miguel, para ir cerrando, Filosofía en la Red está organizando, les recordamos, la Filoconf, que será del 4 al 7 de septiembre, de 9 a 3:30. Habrá diferentes charlas cada día, 22 conferencias, creo que son 22. 21 en total. 21, ya lo estoy agregando yo una más. Bueno, 21 en la praxis, y tenemos una 22 que es la presentación de nuestra revista, edición 4, que es la primera vez que se presenta con comité científico, porque estamos justamente buscando andar en los dos mundos, tanto del divulgativo, pero también tenemos una revista que se publica en libre de descarga, en revista.filosofiaenlared.com, y también se publica a través de Amazon y se puede adquirir en formato físico. Y arrancamos esta cuarta edición con comité científico, buscando indexarnos en unos 2 años. Entonces vamos a hacer la presentación formal de la edición 4 de la revista de Filosofía en la Red. Entonces podremos decir que son 22, aunque en la praxis 21 panelistas en total. ¿Dónde se pueden registrar las personas? ¿Se pueden registrar solamente para una conferencia? ¿O es un registro general y pueden asistir a las conferencias que puedan ir? ¿Cómo funciona? Tenemos un registro. Este registro es para todas las conferencias. Lo que nos hace el registro, lo que nos permite el registro, es que te va a dar algo que se llama número de pedido. Es algo muy, muy raro, pero es número de pedidos. Son una serie de dígitos. Estos dígitos, si vas tú al CUSH Belénes, que es donde vamos a estar, o si nos ves a través de filocom.com, van a estar apareciendo códigos QR a la entrada, al inicio y al término de la ponencia. Y tú lo que vas a hacer es con tu móvil escanear el código QR y poner el numerito que te dieron de pedido. Este numerito, tanto entrada y salida, nos va a permitir saber que entraste y te saliste a la conferencia, y con eso vamos a poder generar tu constancia de asistencia. Que es totalmente gratuito. Así es, totalmente gratuito. Y aunque diga CUSH Belénes, puedes ser universitario del UDG, puedes ser universitario de otro lado, puedes no estar metido... no ser universitario y ser un profesionista, alguien que está en su casa. Cualquier persona.
lo que sea, ¿no? Y en cualquier parte del globo nos vas a ver en directo. Lo importante en la constancia sí solo vale o solo va a aplicar si nos ves en directo, porque quedan grabados en YouTube. Entonces, si nos ves después, pues ya no te vamos a poder dar la constancia. Si nos ves en directo, sí. ¿Cómo te puedes registrar? A través de tickets.filocom.com, tickets.filocom, filo de filosofía, conferencia.com. Ahí entras, es una página como que vas a comprar algo, pero no vas a comprar, es totalmente gratuito. Pones tus datos, pones tu correo, tu nombre completo para poder expedirte bien la constancia, y con eso ya nada más vas a estar pendiente. Ahí te vamos a estar mandando correos también para recordarte tales días son las conferencias, a qué horas y todo, y simplemente entras y ya está. Muy bien, pues muchísimas gracias por haber estado aquí el día de hoy, Miguel, por habernos acompañado, y también gracias a los radioescuchas que nos sintonizaron el día de hoy. Nos estaremos sintonizando el próximo lunes. No se vayan, que ya llegó mi compañero Juan Pablo Balcells para su programa. Muchísimas gracias, Andrea.